Hola. ¡Oli! Ay, bueno, ya pasó la música. Como se imaginarán, lo tecnológico no siempre es lo nuestro, pero aquí estamos. En el Estereotipas Live de hoy me da muchísimo gusto, ya caro, too late, presentarles a la Jessica Marchane. Bueno, ya te titulé. Está estudiando Derecho en la UNAM y a mí me urge que ya tenga su cédula y todo y se la pase litigando por el mundo a favor de los derechos humanos. Fundadora de la Red de Juventudes Trans aquí en la Ciudad de México, que ahorita espero que nos cuentes un poco más de eso. Claro. Activista, muchas otras cosas y nada, ya. No tenemos mucho tiempo, entonces vamos a aprovechar cada segundo. Sepan que estamos monitoreando redes y va al final en unos 15 minutos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si van teniendo preguntas o lo que sea, mándenosla aquí en el chat, ¿vale? Y más allá, ya, empecemos. Bueno, creo que un poco lo que habíamos dicho, digamos, para introducir, está tan familiarizada con este tema, una de las primeras preguntas que te quería lanzar es ¿cómo entender lo trans? ¿Qué es lo trans? ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo trans? Bien, pues justo en el siglo pasado, el siglo XX, comenzó como toda una investigación por Benjamin Harry, ¿no? Acerca de qué era la transexualidad. Y bueno, justo pueden ir a Lo que se ve no se juzga para tener un amplio espectro de que las personas trans, las personas que transicionamos dentro del género, dentro del cuerpo, no estamos ni siquiera conforme con el género que se nos asignó, pues hemos existido toda la vida, ¿no? O sea, lo trans existe desde que existe el género, así. Y eso se ha manifestado en todas las culturas, ¿no? En todas las culturas no necesariamente ha existido hombre y mujer, ¿no? Como lo conocemos. Han existido muchísimas otras categorías, géneros o identidades, pero que siempre están todo el tiempo, siempre existe también esta disidencia, ¿no? De quien no se identifica con, ¿no? Y sobre eso va lo trans. Dentro de este momento, pues nombramos trans a lo que en algún momento se nombra todavía transexualidad, transgenerismo o travestismo. Estas tres cosas pues tienen que ver con identidades en tránsito, ¿no? Lo trans evidencia ese tránsito que hacemos corporal, identitario o de expresión de género, ¿no? Entonces todo el tiempo, siempre digo que todos y todas tenemos un cachito de trans, porque todo el tiempo estamos transitando de lo que se nos asignó al nacer hacia donde nos identificamos, ¿no? Pero pues las personas trans hacemos algo permanente todos los días que pues más bien tiene un impacto completamente dentro de esta cuestión totalitaria y absoluta, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes tener una identidad de mujer y puedes cortarte el cabello y pues bueno, pero tu identidad sigue siendo mujer en todos los espacios, ¿no? Y las personas trans, por ejemplo, los hombres trans no solamente son personas que nacieron con vulva y se identifican como hombres, sino que todo eso... ¿Qué problematiza aquí? Pues lo trans problematiza cuando ya no nada más es me corto el cabello, sino que en todos los espacios pido se me identifique como lo que soy, como un hombre, por ejemplo, en los chicos trans o en las mujeres trans, pues hay todo un impacto en esta transición, ¿no? En esta transición que hacemos de que se nos asigna ser hombres y nos identificamos como mujeres. Y pues no nada más me dejo el cabello largo y me maquillo, sino también tiene un impacto en la vida política, jurídica, cultural, porque pues no, al ser seres sociales, pues todo el tiempo tenemos en diferentes esferas que estar compartiendo nuestra identidad, y no es algo que nos podemos despegar, ¿no? Entonces la lectura dentro del espacio público también es un enfrentamiento constante, porque pues sinceramente la gente te voltea a ver y dice, es vato o es morra, y está todo el tiempo vigilando, ¿no? Porque ya tenemos ese chip, ¿no? Entonces pues eso se refiere a lo trans, y trans pues rescata la transexualidad, lo transgénero y lo travesti como una posición política, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Explica esa parte política? Porque travesti, transexual y transgénero vienen de un diagnóstico. Tiene que ver con esas son
son categorías que en realidad puso la psiquiatría y los estudios de sexología desde enfoques de estándares, ¿no? Entonces, justo desde el movimiento trans, al rescatar solo la palabra trans para englobar una serie de identidades y de expresiones de género, se vuelve algo político porque a la hora de no solamente estar en diálogo con las instituciones, sino en el espacio público, ¿no? En el espacio privado, ¿no? Entonces ahí cobra una fuerza en donde ya hay como puntos irrenunciables y que tienen que ver con la dignidad, ¿no? Que tienen que ver con este hecho el hecho de ser como soy no justifica la violencia, ¿no? Entonces cobra sentido cuando se vuelve algo que hay que dignificar. Ahora, una de las cosas que habíamos dicho es, o una de las preguntas que te quería hacer es, y también pensando en lo que es estereotipas, que es un poco como tratar de ir desmontando estereotipos, es cuáles son las pendejadas más comunes, o los estereotipos, o las, pues sí, falacias más comunes, digamos, errores más que con los que te topas en tu día a día, o incluso en el activismo político, porque es un tema que incluso dentro del feminismo, chale, o dentro del mundo LGBT, chale, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué identificas tú? Pues siempre, en primera, que crean que somos personas que se tutelan. Siempre está operando como el tutelaje hacia personas trans, ¿no? Es como de, ay, las pobrecitas personas trans no saben lo que sufren mucho y no, seguramente el sufrimiento les nubla la razón de decidir y es como de, no nos tutelen. Esa es una. Esa actitud, cuando se acercan con esa actitud, pues están haciendo es demeritar, ¿no? Y por ejemplo, pues muchas personas trans, no muchas personas trans, tenemos la fortuna incluso de que nos apoye nuestra familia, ¿no? O sea, un problema real es que las personas trans son expulsadas desde tempranas edades, cuando son jóvenes principalmente, por sus familias, ¿no? Y otra de las realidades es que no alcanzan cierta escolaridad, o que la escolaridad tiene que ver con la discriminación dentro de los planteles, que pues tienen que, se ven obligadas a incluso tener que desertar, ¿no? Entonces, pues muchas justo ejercen trabajo sexual, ¿no? En específico las mujeres trans, y algo que he notado mucho es que siempre quieren decidir qué tienen que ser las mujeres trans trabajadoras sexuales, ¿no? O sea, todo el mundo quiere sacarlas de esa realidad porque pareciera que es lo peor que puede hacer, y nunca dicen que lo peor que puede ser es una persona política y corrupta, ¿no? Pero lo peor que puede ser es alguien no, terminé el trabajo sexual, ¿no? Es como de, no, compas, no va por ahí. Entonces, pues, es siempre querer sacar como de estos espacios la tutela, y también como incluso suponer que todas las personas trans quieren cambiar su nombre. Creo que el punto de todo es suponer por las personas trans, ¿no? Incluso el género, nombrarte a veces equivocadamente en el género que te identificas, o el chiste que a veces me cae muy gordo es que a veces los servidores públicos, por ser empáticos o así, dicen, o ciertas personas dicen, pues tú cómo sabes que yo no soy trans, y empiezan como a bromear con eso, y es como de así como de, bueno, no es un juego, ¿no? Sí, claro, ¿y tú cómo sabes que yo soy mujer? No, exacto. Exacto, entonces otra cosa también es como, y pues bueno, frases del día a día, ¿no? Así como de, tú sí pareces mujer, tú no pareces, o hasta creí, como si los engañaras. ¿Qué más? También te sugieren como qué hacer con tu cuerpo, te sugieren qué operarte a veces, así como de, oye, te verías más con más senos, o te verías mejor, sí. Y entonces como que todo el tiempo la gente se toma como esas como libertades de hacer comentarios sobre tu cuerpo. Sí, eso es algo. Que ahí está cabrón el tema de, luego como es, ok, te doy chance, pero tienes que encajar en mi concepto de lo que es un hombre o una mujer, y a partir de ahí te condiciona derechos o no, sí, o híjole. Chale.
Sí, incluso ahora que comparto mi vida con un hombre trans, hola mi amor, ¿sabes? Con Estefanía. Pues por ejemplo, aparte de que lo amo mucho, pero creo que dimensiono mucho como cualquier otra persona trans puede dimensionar, ¿no? A ver, hace poco reflexionaba mucho como de, es muy distinto cuando puedes compartir tu vida una persona trans con otra persona trans porque entiendes esos miedos que también esa persona tiene, ¿no? Y por ejemplo, yo sé que por ejemplo su miedo de él es mi mismo miedo que en algún momento tuve de expresarlo a mi familia, de expresarlo en la sociedad o de incluso de caminar en las calles y que alguien, o sea, él también ha tenido agresiones en las calles por lo mismo, pero también sé que su misma felicidad es la mía, ¿no? Así de cuando cambiamos nuestra acta, cuando cambiamos pues toda nuestra imagen conforme como queríamos, y creo que también eso te enseña a generar como otras colectividades y otras. Entonces a veces cuando la gente puede ser empática aunque no sea trans con esos momentos, es cuando ya conectas, es cuando dices no, pues ya desde ahí, y creo que encontrar esas similitudes desde donde una persona puede encontrar pues esa empatía, pues es ahí donde te puedes hacer conectar con la persona trans cuando reconozcas también tu tránsito, ¿no? Y cómo has transicionado. Es que lo que dices está cabrón, porque también es este tema de la progresitud que le dicen como, por ejemplo, fetichización de la pobreza, ¿no? O sea, o que ves desde arriba hacia abajo, ¿no? Los pobres, las mujeres indígenas, las personas trans, pobrecitas, ¿no? Y bueno, una de las preguntas que te quería hacer también, y está relacionado, es cómo ser una persona que es mejor aliada y no acabar reproduciendo, porque pobrecita tú, pero no hago nada por cambiar, ¿no? Que es un poco como el dilema de los hombres feministas, ¿no? Bueno, así lo entiendo yo, ¿no? O sea, que yo soy un hombre feminista, ¿no? Y quítate, acaparo espacio, yo hablo, los aplausos soy yo, y acabo haciendo muy poco para cambiar la situación. Entonces, en este tema, y sobre todo ahorita creo que con el contexto, que bueno, una de las preguntas era, ¿en qué contexto estamos ahorita en México? Entonces, a ver, primero, ¿cuál es el contexto de México ahorita? El contexto de México está muy cabrón, ¿no? Bien. Literal. Pues se suma se suma el resultado de esta cultura en la que estamos viviendo, feminicida, ¿no? Que también, pues, afecta a las identidades trans que se asumen como mujeres, ¿no? Entonces, dentro de esta lógica, pues sigue operando como esta ola de violencia hacia lo femenino y que se refleja como en todos estos también crímenes de odio, ¿no? Pues si le pueden echar una leída al informe que sacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues no solamente van a encontrar que México ocupa altos índices en crímenes de odio, pero no solamente eso, sino que dentro de las recomendaciones es que el Estado mexicano no se dedique a investigar debidamente esos crímenes de odio. Esa es una. Otra es que los altos índices pues son recopilados por activistas, defensores de derechos humanos y a través de periodistas, ¿no? Que es un papel ahí importante y que pues dentro de las organizaciones internacionales que documentan crímenes de odio está Transgénero Europa, que pues nos da una visión que México en América Latina ocupa el segundo lugar en crímenes de odio, ¿no? Y que eso va en aumento, ¿no? O sea, ya estamos al nivel de Brasil, que también tiene altos índices. Y pues, ¿eso qué significa? Imaginemos que han pasado 2 semanas de lo que va del mes. En el mes de octubre, al menos 10 personas trans han sido asesinadas en México, ¿no? Ese es imaginemos que, y cuando creo que es un ejercicio de imaginemos que 10 personas de nuestra familia son asesinadas, ¿no? Ahora sumen a las 7 mujeres diarias, o sea, creo que el contexto está cabrón, ¿no? Porque probablemente dimensionándolo, sí, somos, por ejemplo, en la Ciudad de México es donde 2 de esos asesinatos han ocurrido, en de esos 10. Y pues uno de los casos más sonados fue el de Paola y el de Alesana. Sin embargo, pues también Itzel en Chiapas, en Chihuahua, está Cheva, y pues muchas de ellas también, la mayoría eran jóvenes, ¿no? Y pues de ahí también la importancia de hablar de jóvenes trans, porque de pronto
la expectativa de vida de una mujer trans en América Latina es de 35 años, ¿no? Según igual la CIDH. Y también tiene un apartado sobre pobreza muy importante, donde también la marginalidad a mujeres trans pues se vive todo el tiempo, ¿no? O sea, la discriminación desde la familia, en centros escolares, pues evidentemente van mermando como las oportunidades, ¿no? Igual si todo es interseccional, ¿no? Si eres indígena y eres trans, si tienes una discapacidad y eres trans, si estás migrando, bueno, si eres migrante y fuiste exiliada de tu país y eres trans, todo eso se complejiza, ¿no? Incluso en el Centro de Estudios Latinoamericanos, ahí en la Torre de Humanidades, hay una investigación de un compa que se llama Hugo, ¿no? Y pues nos hemos acercado a él como la red de juventudes, y pues él está documentando algo muy interesante, que muchas mujeres migrantes, muchas mujeres transmigrantes, incluso transicionan en aspectos dentro de su transición en la frontera, ¿no? Como incluso un acto de resistencia, ¿no? O sea, pero encuentran condiciones de tránsito, entonces, pero eso también se les dificulta porque son más perseguidas, son incluso violadas y abusadas, pero tienen que salir de su país para llegar aquí a transicionar, ¿no? Entonces, todos esos contextos pues también son importantes, porque yo a veces no lo dimensionaba, pero hace poco teníamos una reunión y les decían en el COPRED, ¿no? El Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, y decía una compañera, es que, a ver, ¿cómo nos van a pedir un comprobante de domicilio si vivimos en hoteles, si no tenemos casa, ¿no? Entonces, o decía una, pues ¿cómo voy a saber que ya pasó un año y que tengo que renovar un trámite en un año si a veces ni siquiera sé en dónde vivo? O uno de los testimonios que me quedó muy grabado, cuando se estaba haciendo la reforma y estábamos participando para la reforma del Código Civil, es que del 2014 una compañera nos dijo, compartiéndonos a las jóvenes, nos dijo, pues que ustedes pueden tener todavía un acceso más con una nueva acta, ¿no? Pero yo nada más estoy esperando a que mi tumba lleve mi nombre, ¿no? O sea, de pronto estas frases y estos fragmentos siempre te quedan para dimensionar de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia hacia personas trans. No, justo les vamos a poner al final una guía. Una de las cosas que le pregunté a Jessy es que cuáles han sido mínimo 3 de los textos que la han movido, que la han cambiado, que le han, digamos, destrozado la cabeza en un buen sentido. Pero ayer el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es espeluznante. A mí sobre todo lo que me impresionó es la cantidad de casos que hay, horribles. O sea, precisamente una de las cosas que nota la CID es la hazaña de los asesinatos, ¿no? Porque luego la gente dice, ¿por qué estamos hablando de feminicidios, güey? Porque no son iguales. Tienen características específicas que implica que necesitamos, o sea, abordarlos de manera concreta. Y la hazaña, ¿no? Y no solo la hazaña, digamos, el que no nos enteramos. Aparte, por ejemplo, siempre están específicamente a dañar las partes femeninas por ejemplo, de las personas, de las mujeres trans, o las partes masculinas de los hombres trans. Incluso a los hombres trans les hacen violaciones correctivas para recordarles que si son mujeres, no solamente por tener una vulva, cuando ellos se identifican como hombres. O incluso la compañera de Chihuahua del año pasado que asesinaron y que le pusieron botas de hombre, le envolvieron una bandera de México. O sea, como todo este acto, este dolo y toda esta fabricación del delito, pues realmente lo lleva a que sea un tipo de crimen de odio, ¿no? Que es un poco lo que dice el documento, habla de esta violencia por prejuicio, y es, a ver, no son asesinatos aislados, es como, ay güey, iban a robar, que es lo mismo de los feminicidios, pues la misma lógica, o sea, no es, ups, te robé, tuve que sacar la pistola y ay, eres mujer, no, o sea, o sea, qué cuerpos, qué personas se hacen odiables, despreciables, y de qué manera lo manifestamos, viene dado por el contexto social. Y de ahí la importancia también señalar el informe, digamos, de pues empezar a seguir desmontando los estereotipos. Y esto lo quería juntar
con el tema de cómo ser un buen aliado, cómo ser una buena feminista aliada, porque luego, como que, al menos en el ámbito, por ejemplo, burocrático, siento que género, en el 90% de los casos, significa mujer cis heterosexual. Para quien no sepa, blanca. Se utiliza de años para acá, y es un término que cada vez me gusta más y se me hace poderoso, cis, para referir a las personas que no son trans, porque luego siempre nos enfocamos en las personas trans, cuando también, bueno, y es un poco lo que tú, o sea, y cisgénero es cuando tu identidad coincide con la que se te asignó jurídica y pues, socialmente. Ya no me acuerdo qué te iba a decir, pues bueno, ¿cómo ser aliado, aliada, cis, dentro del mismo? Ya, me acordé. Como género, que engloba creo que todos, en realidad en muchos contextos ha venido a significar mujer, cis, hetero, blanca, mexicana, ¿no? Entonces todos los espacios que podríamos estar ocupando para hablar de esto se han vuelto espacios para hablar de lo mismo. Cierto tipo de mujeres, lindas, pobres, que hay que rescatar. Entonces, no sé, mi pregunta a ti es cómo ser un buen aliado, buena aliada, qué hacer desde espacios como estos, etcétera. Pues creo que el primero sería no suponer, ¿no? O sea, creo que de pronto cambiar como el chip de estar vigilando quién es hombre, quién es mujer, quién, o sea, como qué es ser hombre, o sea, desmontar como la idea sobre la universalidad que tenemos sobre mujer significa esto y hombre significa esto, ¿no? O sea, creo que empezar a mirar que todas las personas pues significamos una serie de identidades, ¿no? Y que creo que también el contexto como que en el que vivimos, de pronto también como esta forma tan cruel en la que ya se ha generado como el mundo, pues yo creo que también es no perder, es como a veces creo que apostar por la creatividad, o sea, no es que haya como un manual o una receta, ¿no? Pero de pronto la creatividad fuera de la crueldad, ¿no? O la empatía fuera de la crueldad, son formas tan que no solamente funcionan con personas trans, ¿no? Sino que simplemente es empatizar con más vidas, ¿no? O sea, de pronto la escucha de cómo se identifica esa persona. A veces siempre pongo el ejemplo de un señor que me atiende en el mercado cerca de mi casa, que él todos los días vende nopales, que me gusta mucho ir a comprarle. Él jamás me preguntó nada, él simplemente, tan solo con su mirada, que nunca ha sido invasiva, siempre ha sido como muy amable, él le preguntó un día a mi mamá, y mi mamá le dijo, no, pues que ya no tengo una hija, ya no tengo un hijo, tengo una hija. Y él jamás preguntó otra cosa, ¿no? Y cuando eso fue, y él siempre me ha tratado súper bien, ¿no? De pronto digo, él no sabe de género, el señor es una persona como cualquier otra, el señor no tuvo que estudiar toda la teoría sobre personas trans, y que de pronto es eso, ¿no? Y creo que de pronto el empatizar con otras personas también nos va a llevar a empatizar en este ámbito. Las personas trans no necesitamos que nos digan si pareces o no pareces, o que validen todo el tiempo nuestro género, ¿no? Esa es una, dos, no estamos engañando a nadie, porque justo a veces es eso, ¿no? Y también rescato justo hace el 20 de octubre fue una movilización que organizaron compañeras trabajadoras sexuales, y que también estuvimos pues toda la diversidad, ¿no? Pero rescato mucho el trabajo sexual, porque ellas lo que hacen es dignificarlo y nos dan un mensaje a todas y a todos, ¿no? Que es como de, somos las más vulnerables, pero aquí estamos en resistencia todo el tiempo, ¿no? Y creo que ese mensaje yo lo rescato mucho, porque en una de sus consignas decían algo la consigna era, no somos infiltradas, somos trans y estamos emputadas, ¿no? Entonces me recordó como a todas las feministas que de pronto dicen que las mujeres trans somos infiltradas, somos machos infiltrados, lo cual es un error, no queremos robarle espacio a nadie, ¿no? Somos trans y estamos emputadas. Estamos emputadas también con este sistema que quita vidas, ¿no? Y que creo que justo señalar responsables es
lo que necesitamos, ¿no? Señalar a los responsables, señalar a quién tiene responsabilidad de qué, y en este caso pues son las autoridades, el Estado, y también quien está replicando todo el tiempo estos prejuicios. Pues también no necesitamos que nos digan, yo tengo un amigo como tú o una amiga como tú, soy súper empático, ¿no? No, necesitamos que también intervengan cuando nos están gritando en la calle, ¿no? Que incluso puedan escucharnos y también respeten nuestros espacios, ¿no? Porque de pronto todo se creo que basa en la escucha, ¿no? De pronto también a veces cuando hacemos en la red de juventudes trans tenemos espacios identitarios y nos reunimos solamente personas trans, ¿no? Y no es como porque estamos excluyendo, sino digo, la gente se puede poner a pensar cuántos espacios en el mundo hay para personas trans donde solamente 20 personas trans se reúnan. No hay, ¿no? Y pues también, y el último es que las vidas trans también importan. Ese es algo irrenunciable para ser aliado trans. Ay, a ver, bueno, y antes de ir a las preguntas y respuestas, textos. Yo recomiendo mucho textos de compañeras trans como Loana Berkins, ¿no? Ella le hicieron una entrevista y ella habla sobre capitalismo y el travestismo, ¿no? Ella empatizaba mucho con el sentido travesti, ¿no? Y creo que si se dan cuenta hay un fenómeno que en México, por ejemplo, lo trans también tiene que ver con todo un movimiento que se ha ido gestando, pero también en el sur es importante voltear más al sur, como porque también hay mucha resistencia, ¿no? Y pues, si volteamos al sur vamos a encontrarnos con las trabas. Las trabas es como acá vestida, ¿no? Es equivalente a vestida. Y ella rescataba mucho como el orgullo traba, y en este caso la furia travesti. Y la furia travesti también es anticapitalista, ¿no? El texto de Diana Zacayán, que dejó antes de morir, justo habla es como una despedida, y que también tiene mucho que ver porque es antipatriarcal, es feminista. Y también de Paul Preciado rescato mucho el que tiene que ver con se me olvida ahora pues, pero si googlean Paul Preciado está en Parole Queer, todo Parole Queer lo recomiendo, pero si googlean con zapatismo y trans van a encontrar algo muy interesante, porque Paul Preciado empieza a hablar de cómo parte del zapatismo tiene que ver con lo trans, justo cuando cubres tu rostro y estás representando otra identidad, ¿no? Los vamos a googlear nosotras y se los vamos a subir tanto en Facebook como en la guía en nuestra página. Y ya antes de irnos nomás vamos a tomar una pregunta. Pregunta Bruno García. ¿Cómo se puede fomentar la participación de los jóvenes trans en los espacios y reducir la brecha con los adultos trans que ocupan esos espacios? Pues parte de lo que se necesita es, uno, tener un espacio, generar un espacio donde pueda hacerse una convocatoria, ¿no? Y donde podamos simplemente, pues, es muy difícil porque hay una brecha, ¿no? No es lo mismo ser trans de hace unos años que ahora, ¿no? Y las magnitudes de violencia sí son distintas, pero la violencia no termina aquí, ¿no? Entonces ir desmontando, permitirnos escucharnos, esa es una forma. Hemos hecho varios ejercicios incluso ya, donde a veces dicen que nos inventamos el adultocentrismo por ahí, pero pues realmente no, ¿no? O sea, sabemos que vamos a dejar de ser jóvenes quienes somos jóvenes ahora, pero que estamos haciendo conciencia que ser joven es un diagnóstico más para este mundo, y que en base a ese diagnóstico de edad están todo el tiempo juzgándote, ¿no? Y no solamente si estás en una edad productiva, seguramente vas a ser más aceptado en la sociedad, pero pues en las infancias, la vejez, las juventudes, siempre estamos como en lo más como vulnerado por justo esta cuestión de edad. Entonces, pues creo que no hay receta, simplemente es encontrarnos y ver desde dónde estamos partiendo, desde cuáles son nuestras historias, cuáles son nuestras diferencias y nuestras coincidencias, porque también partir de diferencias también no está mal, ¿no? O sea, de pronto la onda de la igualdad es como de muy limitante. Sí.
y ya nos tenemos que ir porque yo tengo que ir a ejercer labores de cuidado. Sí. Pero, 5 páginas de Facebook que recomiendas seguir para estar actualizados y en el mero... Bueno, 5 páginas de Facebook. Una, recomiendo... también les recomiendo un último texto, que es de justo Bruno García, que se llama, mi vulva de mujer, vulva de hombre, eso parece ciencia ficción, y tiene que ver con esto. Bueno, les recomiendo seguir Trans Pride. Es una buena página. Les recomiendo seguir Transcat. Transcat es un gatito trans. Eso lo voy a seguir ahorita. Transcat. También les recomiendo seguir a la red de cuentas trans. Les recomiendo seguir a... Ay, no sé. Bueno, páginas o personas en Facebook. Lo que quieras. A lo que quiera. A Cintia Ijar, es una amiga, también la quiero mucho. ¿Y qué más? Y pues ahora solamente me vienen esas a la mente. Hay otra página que se me olvidó ahora su nombre, pero es una caricatura de una chica trans que se Trans llama... Girl Comics, ¿no? Sí. Hay una que... No, es que es una chica que se llama, que dice, ella nunca fue un chico. La pasaremos y se la pasaré para que la publiquen estereotipas. Pero todo lo que tenga que ver con trans y todo lo que busquen sobre trans es muy lindo que sigan, porque son vidas en resistencia y lucha todas. Bueno, María Méndez nos pregunta, ¿cómo podemos preguntar sin que las mujeres trans se sientan atacadas? Esto ella pide que se vuelva a preguntar o que se pregunte porque ella a veces se siente que no sabe lo suficiente para tocar el tema con las personas trans. Creo que la respuesta tiene que ver con la empatía y todo eso, pero te dejo la respuesta a ti, Jessica. ¿Preguntar qué? ¿Lo que sea? Sí, como para comprender mejor la transexualidad. Pues una es que justo, ¿qué quieres preguntar? No se puede preguntar lo que sea, no es bueno más bien preguntar sobre los genitales de la persona, sobre si está en hormonas, sobre si ya se operó, sobre si ya cambió su nombre. Cosas personales es mejor no preguntar si no conoces a esa persona. Incluso conociendo a esa persona es muy invasivo. En una plática si sale, pues probablemente siéntete muy bien que te lo está compartiendo. Y pues si quieres preguntar, no especificas qué quieres preguntar, pero si quieres preguntar su nombre, incluso si es trans todo, pues más bien no supongas que la persona trans se asume como trans, porque también puede ser incluso algo que pueda no parecer o no ser un buen mensaje para la persona trans, ¿no? También no hay que pensar que las personas trans somos personas imposibles, como dice Dean Spade, ¿no? O sea, las personas trans no somos personas como imposibles, simplemente pues no le preguntes lo que no te gustaría que te preguntaran a ti, ¿no? No te preguntan por tus genitales, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, si le quieres preguntar a una persona trans cuál es su nombre, o pues pregúntale cuál es su nombre, y a lo mejor si no sabes con qué género se identifica, simplemente menciónale, oye, me gustaría nombrarte y no equivocarme, está bien si te nombro en femenino, si encontramos algo que nos esté dando mensajes sobre la feminidad de la persona. Y si es masculino, pues los mensajes que nos estén dando, ¿no? A veces ayuda mucho. O si es un aspecto andrógino, incluso también preguntar que simplemente cómo se identifica, ¿no? Ya. Sí. Y también leer, o sea, quienes tenemos el privilegio de estar en internet, creo que ahorita es una buena época, ¿no? Para, antes de ir con la pregunta en concreto, lean. O sea, hay muchas cosas que ya, precisamente la importancia, creo, de los espacios, las mismas personas trans están diciendo de todas maneras, formas, que sí, que no, etcétera. Entonces, no solo escuchar, sino también modestamente leer, ¿no? Creo. Sí, el género en disputa, Dean Spade. Butler, Dean Spade, si quieren algo más teórico. También está Mauro Cabral, tiene muchos escritos sobre transexualidad y en específico de intersexualidad. También hay un compilado sobre personas trans. Hay muchas tesis, ¿no? La de Alba Pons, que también ya está ahí. También recomiendo mucho todo lo que tiene que ver con interseccionalidad y trans.
Se nos acabó el tiempo. Bueno, Muchísimas gracias por vernos. gracias. Les vamos a poner todos los textos, todas las cuentas, todo. Y muchísimas gracias a ti por venir. Muchas gracias. Y los vemos el próximo jueves. Ya va a estar. No va a estar de regreso Catalina, ¿o sí? Y nada, ya nos vamos. Chao. Bye.